6 de la mañana, 25 minutos. Y tremendo escándalo en las últimas horas sobre financiación de campañas. Tremendo escándalo. Noticias Caracol hizo un informe muy profundo, largo, extenso, con evidencia sobre que un poderoso narcotraficante y su esposa habrían apoyado la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Casanare. El presidente ha negado la versión. A ver, don Santiago Ángel, ¿qué dijo Noticias Caracol? ¿De quién se trata y cómo ha respondido el presidente de la República? Buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días. Pues fue un reportaje investigativo de 10 minutos del colega Ricardo Calderón, que todos podemos coincidir que es un periodista riguroso. Y la almendra de este informe tiene que ver con los eventos de campaña que fueron organizados en Yopal, en Casanare, en la casa de Juan Carlos López Macías. Le voy a leer una decisión de la Corte Suprema de Justicia en un caso de Juan Carlos López Macías en el 2011. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, por conducto de su embajada en Colombia, mediante nota verbal del 16 de febrero de 2012, solicitó del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos López Macías, quien es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida para comparecer en juicio, toda vez que allí se emitió en su contra la acusación dictada el 15 de diciembre de 2012, en la cual se le formulan cargos por delitos federales de narcóticos. Juan Carlos López Macías fue extraditado a los Estados Unidos y condenado a una pena de prisión en 2012 por narcotráfico. Cumplió su pena, regresó a Colombia y fue capturado en los últimos años por la policía, en donde hubo un enorme operativo en su casa porque reincidió en el narcotráfico. Y específicamente en la zona de Arauca, en la zona de Yopal y en toda la región del Casanare. Estamos hablando de un narco condenado que llega de regreso a su sitio, listo. Y vuelve a inmiscuirse en los negocios del narcotráfico. Bueno, en esa casa, en donde hubo un enorme operativo de la policía, un operativo sorpresa con acompañamiento del CTI de la Fiscalía, del Ejército para capturarlo porque se trataba de una persona peligrosa, se realizaron varios eventos de campaña de Colombia Humana del Casanare durante 2022 y de hecho días antes de la primera y la segunda vuelta. Quien organizó estos eventos, dice Ricardo Calderón, es Sandra Navarro, que es la esposa del capo Sandra de esa región. Navarro, ok, Sandra Navarro. Espera, no tocó. Sandra Navarro, ajá. Así es. Esto, por supuesto, tiene toda una carga probatoria que pasa por las audiencias luego de la captura al señor López, en donde también estuvo, pues por supuesto, incluida su esposa para que diera sus versiones. La condena ratificada por segunda vez ya no en Estados Unidos, sino en Colombia en contra del señor Juan Carlos López Macías y todas las evidencias que se dieron en ese juicio. El señor hoy está condenado y en su casa se hicieron enormes eventos de campaña con banderas, con logos, con micrófonos, con música para la Colombia Humana, para la campaña del presidente Gustavo Petro. Pero hay más. Una de las personas más relevantes, Luis Carlos, de toda esta investigación es Fabio Vargas, que es un militante de la Colombia Humana, que tiene fotografías, como fue expuesto ayer en este reportaje, con varios ministros del gabinete del presidente, con el presidente de la República, y que aparece en una grabación hablando con un líder del pacto histórico en Casanare de esta forma. Del narcotraficante que están hablando. ¿Usted se acuerda que el mejor amigo que tenía don Fabio era un señor de Sogamoso que se enamoró de una muchacha y están viviendo juntos? Y una hermana que tiene también plata. ¿Y tú no sabes de quién estoy hablando, Fabio? Sí, de Sandra Navarro y bueno, Navarro. Ellos están metidos con informes, hermano, de toda la publicidad en justicia de que el esposo es narcotraficante. Pero mire, yo le voy a decir esto. Resulta que Sandra Navarro, Angélica Navarro llegan a Colombia Humana, hacen su aporte para la presidencia, para hacer proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sirven, ¿cierto? Sin embargo, ya para venir a que otros sean directivos, entonces eso ya no sirve. Son buenos para una cosa y no le han probado, y es más, como yo soy cercano a ellos, muy cercano, ya va a salir libre y sin que le hayan comprobado absolutamente nada. Bueno,
Sí. Ese es Fabio Vargas. Defensa Insisto, total, ¿ah? con fotografías al lado de la ministra Muhammad de Ambiente, con fotografías al lado del presidente de la República, con fotografías de las personas más cercanas al presidente, y quien está defendiendo en esa grabación junto a otro miembro de la Colombia Humana por el debate que se generó, porque ya sabían que era posible que fuese capturado el señor Juan Carlos López, pues lo defiende a él y a su esposa. Conclusión, la defensa del presidente ha sido republicar en su cuenta de Twitter unos trinos de personas que le han puesto una etiqueta de falso al reportaje y al copy que puso en Twitter Noticias Caracol. No, es que el presidente dice, el informe es falso. Dice, la señora Sandra Navarro no era la jefa de la campaña, se trataba de una señora Sonia Bernal. No era Sonia Navarro, sino Sonia Bernal. La señora Sonia Bernal publica un comunicado diciendo, yo era la jefe y no tiene nada que ver la señora Sonia Navarro. Pero ¿eso qué importa? Ahí está todo el documento, Sí. está todas las grabaciones, le hicieron eventos, ahí está. Y luego dice el presidente una cosa que también es falsa, que nunca fue a Yopal, que nunca fue a Casanare. Y ahí está el video del señor yendo. Pero ¿no? una tercera más, ¡Wow! Luis Carlos. Luis Carlos. Otra que confunde el presidente es que Es una locura. en una de sus respuestas dice que la resolución de febrero del 2023 de la Colombia Humana demuestra que no permitió que miembros del CD de Cambio Radical y narcotraficantes infiltraran el partido en Casanare. El presidente intenta confundir aquí porque También, esto fue buen punto, después buen- esto buen se- punto. Claro, la denuncia muy grave de los compañeros de Caracol Noticias es sobre la primera y la segunda vuelta presidencial. Sí, Y y él la confunde con las elecciones que vienen. Exactamente. A ver, don Pero Juan. además, Luis esto- Carlos. Sí, darse un segundito que me pidió la palabra don Juan y voy con usted. Don Juan, esto mete todo un panorama de lo que está pasando políticamente con la campaña de Gustavo Petro, Casanare, Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Carlos, mire, es que hasta la señora Bernal en su comunicado dice algo contrario a lo que señala el presidente Petro. Él dice que nunca hizo manifestación en Yopal, que no desarrollaron esa actividad. Ella advierte que sí estuvo, que hizo una actividad con campesinos llaneros, que dio un saludo en el parque de Yopal, pero más allá de eso, lo que es real es que la campaña es un conjunto de acciones proselitistas orientadas a promover el nombre de un candidato y la intención de voto por ese candidato. La campaña es lo que hacen los activistas para conseguir los votos. La campaña son las reuniones que se hacen con el candidato o sin el candidato por sus seguidores. La campaña son todas esas acciones que están en el proceso proselitista y que cuestan plata. Sin Lo que duda. ha querido la ley es que todas esas actividades en las que reúnen gente para que vote por un candidato se registren como actividades que tienen un costo. ¿Y quién pagó esas actividades? ¿De dónde salió esa plata? Por eso es que es tan importante Claro. el reporte de Noticias Caracol. Por eso es que el Consejo Nacional Electoral a las 8 de la mañana que empiece el día hábil debería tomar cartas en el asunto y acometer de oficio esa investigación y sumarla con los escándalos de Barranquilla para ver realmente cuántos dineros se utilizaron en actos de campaña con el candidato o sin Claro. el candidato presente. Doña Darcy, señora. Solamente una anotación. Ahí falta otro eslabón, ¿no? Que hay que investigar muy bien. Es que no se nos olvide que el hermano del presidente, el señor Juan Fernando Petro, fue a la cárcel Picota de Bogotá, al pabellón de extraditables, y no una, sino en varias oportunidades. Entonces, es que ahí también hay una conexión, y no se nos olvide que el señor López. tenía deudas con la justicia, es decir, había sido ya condenado, investigado por temas de narcotráfico, y el señor está, no sé si ya fue extraditado. Fue extraditado y regresó. volvió. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, ahí están una cosa con la otra. Chucho, Señor. Sonia Bernal, es que hoy, no la Sonia de la que hablan en el
video, sino Sandra. la que es, exacto, Sandra. Sandra Navarro y Sonia Bernal. Sí, Y Sonia Bernal. Sonia Bernal es que hoy. que fue la directora, según ella misma, ¿no? Fue directora política Sí. y electoral de la campaña presidencial en el Casanare. Sí. Hoy en día tiene un cargo en el Ministerio del Interior y es la subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata. Trabaja con el ministro Luis Fernando Velasco. ¿Ya se sabe, William, qué va a hacer la fiscalía al respecto o no? Es clarísimo, Luis Carlos, que con base en una denuncia pública como esta, la Fiscalía de oficio tiene que abrir una investigación para determinar la veracidad de las denuncias y eventuales respuestas que tenga que dar el gobierno o los ex integrantes de la campaña Petro Presidente. Así que Sí. en 3, 2, 1 habrá investigación, Luis Carlos. Santiago, y me dicen que la respuesta es en contra de la prensa. No es dejar todo claro, explicar, entes de control, sino machacar a como dé lugar a los medios de comunicación. Pues que lo haga el presidente de la República, a eso ya estamos acostumbrados, pero también estábamos acostumbrados a que en la relación con la jefatura de prensa de Casa de Nariño, cuando estaba Germán Gómez allí, pues había un puente de comunicación respetuoso. Lo que hemos visto es que eso cambió con María Paula Fonseca, que es, por supuesto hay que decirlo, de las huestes de Holman Morris y de Cielo Rusinque, que son dos de los activistas más agresivos del gobierno y que ayer, luego de este informe en la línea del presidente, pues empezó a sacar trinos como es un deber del periodismo la verificación. Parece que no hubieran visto el informe porque todas las evidencias pues que están ahí son casi que incontrastables y realmente una respuesta también de exigirle rectificaciones a Noticias Caracol, de poner publicaciones con el logotipo de fake news al trino de Noticias Caracol, una respuesta muy agresiva. Mire, me escriben desde Yopal, Luis Carlos. Señora. Estuvo en Yopal, en la finca del ex senador Jorge Prieto, donde también estuvo el exgobernador Pérez, que pagó condena por parapolítica. Petro sí estuvo, en el reportaje sale una foto de él montado en un caballo y fue en esa finca. Sonia Bernal fue ex candidata por el partido de la U a la gobernación y sí fue líder de Petro en esta campaña. Esta es una persona que vive en Yopal. 6:37. Ya venimos con más titulares. Esto es la FM, las noticias como son.